Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el día número 33 del libro de Hechos de los Apóstoles. En estas meditaciones que le estamos trayendo a ustedes aquí en este canal del Camino 24 PTY. Y como parte de estas meditaciones, también como una forma de preparación para la fiesta de Pentecostés, haciendo este recorrido de lo que conocemos como la historia de la iglesia que está dentro de la Sagrada Escritura, dentro del canon del Nuevo Testamento específicamente, y forma parte de la verdad revelada como palabra de Dios. Recordemos que la Iglesia Católica tiene dos vías donde comunica, en este caso, lo que tiene reservado el depósito de la fe. Uno es la Sagrada Escritura y el otro es la Sagrada Tradición. Y para empezar con este día, nos pondremos, como todos los días hacemos, en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos guíe y nos dé el discernimiento y sobre todo la sabiduría de tener esa apertura de corazón y de mente para poder llenarnos de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramaste sobre nosotros los 7 dones, tú, dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre que inspira nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infundes tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y al Hijo revélanos también. Y creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Santo Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, hoy continuamos, como ya les comentaba, con el día número 33. Cada vez nos acercamos más al final del libro de Hechos de los Apóstoles. Aunque parezca mentira, ya nos estamos acercando porque son 28 capítulos. Vamos por el capítulo 10. Vamos a ver cómo llegamos hasta allá. Dios primero, sé que lo vamos a poder hacer. Y si nos pasamos un par de días, no importa. Lo importante es reflexionar y entender esto, cómo le enseña la iglesia y cómo debemos tratar de leer la palabra de Dios. No en textos aislados, sino todo en su conjunto y en una armonía que nos propone la Iglesia Católica como columna y baluarte de la verdad. Y el día de hoy tenemos el título para este día número 33 que dice: el Espíritu desciende sobre los gentiles. El Espíritu desciende sobre los gentiles. Y vamos a continuar leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Vamos a arrancar desde el versículo 24. ¿Okay? Pero aquí el versículo 23 está partido por un subtítulo. Entonces lo que va a pasar es que yo le voy a leer el versículo 23. Les voy a decir hasta dónde llega la parte que parte la traducción de Navarra, que es la que estamos utilizando con el subtítulo. Y continuaremos lo que nos quedó pendiente del video anterior, el versículo 23. Y avanzaremos o continuaremos con el versículo 24. En este apartado vamos a llegar hasta el versículo 48. Y con el versículo 48 finalizamos efectivamente el capítulo 10 y nos adentramos en el próximo video en el capítulo 11. Ya vamos viendo cómo se va metiendo el acelerador en esto, ¿no? Así que bueno, acá en medio de este caminar vamos a tener el día de hoy para compartirles 1, 2, 3. 3 subtítulos, o sea que vamos a tener 3 paradas a lo largo del día de hoy. Vamos entonces a empezar. Versículo 23. Entonces les invitó y les dio hospedaje. En eso ya hemos terminado porque recordemos, haciéndole ese remind de lo que ocurrió en el video anterior, que bajó esta manta con los animalitos y bueno, le dijo come, que lo que no, el Señor ha hecho puro, se puede comer, etcétera, que le dijo el Señor a Pedro, subió la manta. Después él quedó pensando qué pasó. Llegaron estas personas a buscarlo por parte de un centurión llamado Cornelio, que era piadoso, era una persona de fe. Y bueno, ahí quedamos. Él hospedó a estas personas donde él se estaba quedando en la casa de Simón el Curtidor. Hasta vamos, ya más o menos el libro de Hechos de los Apóstoles en este nivel se va poniendo como una miniserie, ¿no? O sea, que ya vienen continuaciones de historias, ¿no? Ya no son tanto como al principio que eran como narrativas aisladas, sino que ya se va comprimiendo, o mejor dicho, secuenciando en una historia.
Entonces continuemos. La otra parte del versículo 23 que no le compartí es la siguiente. Y esto es partido por la traducción de la Biblia de Navarra, que es la que estamos utilizando. En la Sagrada Escritura normal, esto iría de corrido todo el versículo 23. ¿Ok? Entonces, decía el versículo 23 del día de ayer. Entonces les invitó y les dio hospedaje. Viene el subtítulo que pone, en este caso, los traductores de la Biblia de Navarra, que dice San Pedro en casa del centurión. Continuamos la lectura. Al día siguiente se levantó y partió con ellos. Les acompañaban algunos hermanos de Jope. En este caso vemos cómo él es acompañado, en este caso, por hermanos también de la comunidad en Jope, que habían visto el milagro tal vez, o escucharon del milagro de lo que pasó con Tabita. Esto ya lo hablamos en videos anteriores, que son versículos más atrás. Ahora avanzamos. En este caso avanzamos a partir del versículo 24. Ahora él va en dirección hacia donde está el centurión. Entró en Cesarea al otro día. Cornelio, después de haber reunido a sus parientes y amigos más íntimos, les estaba esperando. En el momento en que entró Pedro, salió Cornelio a su encuentro y postrándose le adoró. Continuamos. Pero Pedro le incorporó diciendo, levántate, que también yo soy un simple hombre. Y conversando con él, pasó adentro y encontró a muchas personas reunidas y les dijo, vosotros sabéis que está prohibido para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha enseñado a no llamar profano a ningún hombre. Pero por eso he venido sin vacilación en cuanto me habéis llamado. Ahora, os pregunto, ¿por qué motivo me habéis mandado a llamar? Cornelio dijo, y aquí vamos a escuchar cuál fue el real motivo. Yo, y les comento, especulé un poco cuál era el motivo de por qué Cornelio lo mandó a llamar en el video anterior. Y sí, le hice la advertencia, traté de marcarle que esto puede ser algo que estamos rellenando, pero en este video vamos a descubrir por cuál fue el motivo real que Cornelio lo llamó. Vamos a escuchar. Hoy, dice Cornelio, hoy hace 4 días estaba yo orando en mi casa a la hora nona y se presentó ante mí un varón de brillante vestidura y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas en la presencia de Dios. Manda emisarios a Jope y haz llamar a Simón, de sobrenombre Pedro, que se hospeda en una casa de un tal Simón, el curtidor, junto al mar. Enseguida te envié emisarios y tú has hecho bien en venir. Ahora todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para escuchar lo que te ha ordenado el Señor. Y aquí me detengo, porque viene un subtítulo. Nos detenemos exactamente en el versículo 33. En esta parte de la narrativa del texto no se nos aclara, pensé yo, vuelvo y repito, yo leí este libro de Hechos de los Apóstoles ya hace prácticamente más de un año y me fascinó mucho, me ayudó mucho a entender mucho lo que la iglesia cree, representa y ve. También les comento un detalle interesante. Cuando yo lo leí desde la traducción de la Biblia latinoamericana. Fue la primera traducción que tuve después de mi regreso a la iglesia. Todo esto se lo comento porque ahora estoy utilizando la traducción de la Biblia de Navarra. El mensaje es el mismo. Ahora, yo esperaba, por eso vuelvo y repito, yo no he leído el texto, lo estoy compartiendo con ustedes. Yo esperaba encontrarme exactamente aquí la razón por la cual Cornelio lo había mandado a llamar. Pero volvemos a caer en el campo de la especulación y Cornelio solamente le dice que sus ofrendas y lo que él había hecho había caído grato a los ojos del Señor, las buenas obras y sus ofrendas, la limosna, y esto le condujo a mandar a llamar a Pedro y le dio toda la información. Está en una casa de un tal Simón, que le dicen el curtidor, está a la orilla del mar, y ahí va a encontrar a un Simón que le llaman Pedro, que tiene un sobrenombre de Pedro. Entonces,
Él lo mandó a llamar y por eso, y ven que él se preparaba para esto. No fue simplemente un llamado como que, bueno, voy a mandar a buscar a mi familia para que vayan a ver el milagro de que sí se encontró mi criado y mi soldado. Se encontraron al tal Simón que el hombre vestido de blanco me dijo, sino que él esperaba algo. Y aquí vemos ese indicio de ese algo que esperaba de Pedro. Al final del versículo 33 dice, ahora todos estamos aquí en la presencia de Dios para escuchar lo que te ha ordenado el Señor. Entonces quedan en esa expectativa. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida, a lo largo de nuestro caminar, nosotros estamos como estas personas? Hacemos el bien y todo esto, y de repente tenemos ese encuentro con el Señor. Y Él, obediente, manda a buscar a Simón. ¿Cuántos de nosotros, en medio de nuestras tantas cosas, podemos ser personas que ayuden a los demás, personas que tengamos un corazón desprendido por alguien y todo lo demás? Pero cuando el Señor nos toca el corazón, la puerta, nosotros respondemos o evitamos la respuesta y decimos, no, mira, te equivocaste, no es conmigo, o hacemos como Cornelio, que simplemente obedecemos y mandamos a buscar, o mandamos, realmente no vamos a poner la parte de buscar a Pedro, sino mandamos a hacer la acción que el Señor espera de nosotros. Porque en este mundo hay muy buenas personas, es verdad, pero muy buenas personas que lo hacen simplemente por hacer, o por estar bien con su tranquilidad o su paz, pero no para dar la mayor gloria a Dios. Es más, por eso es que hay muchos ateos en el mundo que simplemente tratan bien a las personas. Y son personas que ayudan y todo lo demás. Pero les falta una cosa. Es como decía el Evangelio cuando se le aparece a los jóvenes ricos a Jesús. He hecho todo bien, todo lo he cumplido, todos los mandamientos lo he cumplido, todo lo he hecho excelente. Pero, le dice el Señor Jesús, bueno, te falta solo una cosa. Toma todo lo que tienes, véndelo, ven y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Y el hombre no pudo. Así no puede pasar. Seamos más bien, y hasta este texto, hasta esta parte del texto, seamos más bien como Cornelio. Y confiemos en el Señor. Hagamos las cosas. Cornelio también tal vez era un gran hombre, tal vez temeroso de Dios, sí. Pero él hacía las cosas, cumplía la ley, y cuando se le aparece el ángel en nombre del Señor y lo manda a buscar, a Simón Pedro, él cumple y no le da la esquiva, no le resultó. Pero ¿por qué yo le voy a hacer caso a un hombre misterioso de blanco que se me aparece aquí y me dice que yo voy a buscar a un tal Simón Pedro allá en Jope? O sea, no cuestionó, él ejecutó. Que nuestra sí sea sí y nuestro no sea no. Que no seamos tibios, dice el Señor. Así que esta lectura en esta parte nos deja un mensaje, más allá de la narrativa de la historia y de presentarse con Simón Pedro y algunos que lo acompañaron, algunos discípulos que lo acompañaron de Jope, a donde estaba el centurión, nos queda este mensaje, que nosotros sepamos responder y sepamos reconocer al Señor y a sus emisarios, a sus mensajeros. Y eso se logra estando en estado de gracia, estando vinculados a la vid, estando con los sacramentos al día, estando en oración constante y en esa comunicación permanente con el Señor. Permanente no me refiero a una comunicación que podríamos atribuir a una comunicación que todo el día, las 24 horas estoy orando. No. Permanente es que todo yo lo haga para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Que mi trabajo diario, ya sea como ama de casa, como persona que sale a trabajar, como que trabaja en una escuela, en cualquier oficio que hay en el mundo, sea como si se lo estuviéramos dando, regalando y otorgando a Dios, siendo otros Cristos en medio de nuestras realidades. Ahora sí, continuamos. Viene una parte crucial. Simón Pedro llega, hace su presentación. Esto lo estoy basando en el subtítulo que acabo de leer acá de la Biblia Navarra. Pedro hace su presentación y todo, y le dice el centurión, vuelvo y le repito, parte del final del versículo 33. Ahora todos nosotros estamos aquí, sus familiares, él y todas las personas que él invitó, de confianza. Estamos aquí en la presencia de Dios para escuchar lo que te ha ordenado el Señor. Y el subtítulo que viene ahora a partir del versículo 34 es la predicación de San Pedro a Cornelio, el centurión. El texto dice así, versículo 34, capítulo 10. Pedro comenzó a hablar. En verdad comprendo que Dios no hace acepciones de personas, sino que en cualquier pueblo le es agradable todo el que le teme y obra la justicia. Ha enviado su palabra a los hijos de Israel.
anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Vosotros sabéis lo ocurrido por toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y abro paréntesis, hablamos de Juan el Bautista. Cerramos paréntesis. Como a Jesús de Nazaret le ungió Dios con el Espíritu Santo y poder, como pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de que todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, de cómo le dieron muerte colgado de un madero. Pero Dios le resucitó al tercer día y le concedió manifestarse, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos, y nos mandó a predicar al pueblo y a testiguar que a él es a quien Dios ha constituido juez de vivos y muertos. Acerca del testimonio de todos los profetas, que todo el que cree en él recibirá por su nombre el perdón de sus pecados. Aquí nos detenemos en el versículo 41 de este texto del día de hoy. Y les comento algo. Este texto, esta predicación a Cornelio, entra por parte de Pedro del tema de que no hay que discriminar. Y esto es lo que tocaba en el video anterior. La Iglesia Católica es una iglesia universal, abierta para acoger a todos sin distinción. Pero también hay un proceso que olvidé mencionar, o tal vez sí lo mencioné, pero lo mencioné muy rápido. Hay un proceso que todos debemos pasar, es un proceso de renuncia. Morir a ese hombre viejo, a ese hombre pecador, para nacer a la mejor versión de nosotros mismos, que es la versión que Dios quiere que seamos, que todos seamos santos. Y esa santidad nos conduzca a Él. Entonces, Él empieza con esto, empieza con decir, no hay acepción de personas, no hay distinción de que si tú eres judío, eres romano, eres griego, eres de Asia Menor, no sé, etcétera. No hay excepción de personas. Esto queda claro. Y luego Pedro comienza a dar el testimonio y envía el mensaje de la buena nueva. E inicia con el querigma, pero el querigma inicia con él declarando que Jesús llegó, se encarnó, todo esto que vimos en los primeros versículos. En este caso, que primero vino la palabra a los hijos de Israel, o sea, Jesús, el verbo encarnado. Después habla de su bautismo muy rápidamente, cuando menciona a Juan el Bautista, y él recibe Cristo el Espíritu Santo, validando lo que nos comentan los evangelios también. Luego avanzamos un poquito más en la historia y ellos confirman, en este caso Pedro confirma que él ha sido testigo ocular de que él caminó con ellos. Ellos vieron sus obras, en este caso la expulsión de demonios, la curación de enfermedades, etcétera, etcétera. Y la adhesión de mucha gente que iba siguiendo a Cristo como discípulos suyos. De entre ellos escogió a un círculo cero, que yo le llamo, que serían los apóstoles, los 12. Después él le declara, bueno, este mismo hombre murió. ¿Por qué? Porque fue encontrado culpable de un crimen que no cometió, obviamente, pero era por envidia de la gente de Sanedrín, etc. Estoy estirando el texto, claro, esto no está, pero para darle un poquito más de... No es que la palabra de Dios necesite algo más, pero sí para que entendamos el contexto y hagamos una composición del lugar de estar nosotros en ese momento allí como invitados de Cornelio, escuchando a Pedro decirnos esto. ¿Okay? Para eso más o menos estoy ampliando, digamos, o estirando el texto. Voy a usar el término de estirar el texto. Esto no está acá, vuelvo, repito, no está acá, pero con la finalidad de poder hacer la mejor composición del lugar. Luego de eso, habla de que Dios, el Padre, lo resucita para dar testimonio de que Él es el camino, la verdad y la vida. Y así lo creemos todos hasta el sol de hoy. Ya después de esto, cuando lo resucitó, lo constituye, como menciona acá el texto, como aquí dice, déjame buscarlo, manifestar,
resucitado al tercer día, manifestarse, no todo pueblo, sino testigo elegido de antemano. Bueno, hay una parte que dice que para ser juez. Entonces sí, también fue instituido para eso. En este caso, después de su resurrección, como comenta Pedro acá. Al final, si vemos toda la narrativa de lo que viene de desarrollo hacia abajo, es lo que es el querigma. Anuncia que Jesús se hace hombre. En este caso, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace hombre. Habita entre nosotros, murió, pero al tercer día resucitó, se le manifestó a ellos, los consolidó como grupo y después le envía al Paráclito, al defensor, al Espíritu Santo, para que los guíe a toda verdad y que Él sea que hable por medio de ellos. Entendiendo todo este panorama, vemos que el querigma vuelve, y ya después de un ratito no haber aparecido, el tema del querigma vuelve a surgir en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y esa es la buena nueva. Querigma es ese anuncio de que nosotros creemos en un Jesús, en un Cristo que ha resucitado, que verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya. Continuamos con la lectura. Versículo 44. El subtítulo dice acá: Bautismo de Cornelio y su familia. Bautismo de Cornelio y su familia. Y esto es lo que pasa. Venimos y apelamos al entendimiento. Las personas reciben el evangelio, la predicación de Pedro, el querigma. Aceptan esto y el siguiente impulso o el paso lógico es: ¿y dónde me bautizo? Entonces, si mantenemos esta métrica en nuestros apostolados, en nuestras misiones, en la iglesia y aquí por lo menos en la arquidiócesis de Panamá, se está resurgiendo este tema del querigma, creo que llevando ese tema del querigma a la aplicación como se habían hecho los apóstoles, podemos hacer que más personas que hoy viven distantes de Dios o reactiven su fe o reactiven su fe y regresen a la casa del Padre, o personas que se consideran ateas redescubran a ese Dios que siempre ha estado ahí al lado de ellos, pero lo redescubran o lo descubran en medio de su darle la espalda a Dios. Pero ¿cómo ellos le vamos a llegar con esa palabra si no hay quien le predique? Si no hay quien lleve el querigma, el evangelio, la buena nueva, que nosotros no creemos en un Cristo muerto, sino en alguien que dio la vida por mí y que resucitó y que está vivo y que Él nos muestra el camino, siendo Él el camino. Él es la verdad y Él es la vida, la fuente de toda la vida, la vid verdadera. Avanzamos entonces, versículo 44, capítulo 10. Todavía estaba diciendo Pedro estas cosas cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra. O sea, Pedro todavía estaba hablando cuando ocurrió esto. Y los fieles que procedían de la circuncisión y que habían acompañado a Pedro quedaron atónitos, porque también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. O sea, estos que venían de Jope, hago una pausa, que venían de Jope, estaban ahí de testigos. Háganse la composición del lugar. Ustedes son los gentiles. Están ahí con Cornelio. Estamos escuchando. Y de repente, no lo dice el texto como ocurrió, pero asumamos por el bien de la narrativa, en este caso, no porque la palabra de Dios necesite algo más, sino para imaginarnos cómo fue que va ese Espíritu Santo. Yo en lo particular, en mi humilde opinión, me imagino exactamente como cuando los apóstoles y los demás discípulos lo recibieron la primera vez. Se posó en ellos como lengua dividida de fuego. Y estos, que eran los que venían de Jope, que venían con Pedro y atestiguaron esto, dijeron, se llenaron de asombro y quedaron atónitos porque ellos no entendían cómo, sin ellos ser judíos, podían recibir también el Espíritu Santo. O sea, ¿estos qué? ¿Se saltaron el proceso de ser judíos? Porque para hacerlo del camino, ojo, recordemos que camino aquí lo estamos usando como sinónimo de cristianos. Para hacer el camino tenía que ser judío, porque primero son los judíos y después el resto del mundo. Ojo. Por eso en la parte atónita de ellos, dice, porque también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Versículo 46. Pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces habló Pedro, diciendo, ¿podrá alguien negar
el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y eso lo decía, me imagino, Pedro, lleno de esa autoridad y del Espíritu Santo, a estos que lo acompañaban desde Jope, que quedaron atónitos al ver esto, haciéndome composición de lugar. Versículo 48, ya terminamos con este versículo, dice: y mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara algunos días. O sea, para predicar más, evangelizar más, nutrirse más de la palabra de Dios. En este caso, no la palabra de Pedro, sino el mensaje, el querigma, el evangelio, la buena nueva, que Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya. De este tema les comento algo muy interesante. Les voy a adelantar el subtítulo del encuentro del próximo video. Pedro tiene que hacer una sustentación ahora. Y el título que dice aquí la Biblia de Navarra es ese. San Pedro explica en Jerusalén su actuación. Va a ser una sustentación de por qué él bautiza gentiles. ¿Y por qué lo hace directamente? Porque ya dentro del grupo comenzaron las murmuraciones. Estos muchachos ya llevan esa murmuración y se las llevan con ellos, junto con Pedro y todo lo demás. Pero esa murmuración se va regando y entre el grupo de los judíos convertidos a los del camino, comienzan de repente tal vez, y eso estoy spoileando mucho de hecho los apóstoles, comienza el tema, ¿por qué ellos no pasaron por aquí y saltaron acá? Ellos deberían ser primero guardar todas nuestras costumbres, hacerse judío antes de ingresar a nuestro grupo, a nuestro movimiento, a seguir a Cristo por medio del camino. Pero estoy spoileando mucho, ¿eh? Ya vemos cómo se va desarrollando este tema. Y este tema es tan importante hoy en día entenderlo, y les digo por qué. Porque a pesar de que ellos vieron que se posó el Espíritu Santo, ellos igual cuestionaron. Porque tal vez para alguno de ellos todavía el tema del Espíritu Santo no era como una persona. Yo sí creo que Pedro lo creía tal cual. Porque Pedro vio la manifestación mucho antes de terminar su predicación y vio la señal del Espíritu Santo caer sobre tanto las personas que eran judías como las personas que eran gentiles. Entonces él dijo, ok, esta es la señal. Y ya yo sabía, por medio de lo que vimos y escuchamos de su narrativa, de que no había que hacer acepciones de personas, sino que la iglesia de Cristo, en este caso la del camino, que es el nombre que estamos utilizando en esta parte del libro de Hechos de los Apóstoles, estaba abierta para todos. No había distinción entre judíos o gentiles. Cerrando esa parte, esto le creó ruido a ellos, porque ellos no entendían, los que fueron con Pedro, que si Pedro ordenó que bajara el Espíritu Santo, pero al revés, el Espíritu Santo discierne como persona y Pedro solamente termina de completar la obra que él ya había entendido. Pero para otros tal vez no lo entendían y eso es lo que faltaba desarrollar en ellos. ¿Cuántos de nosotros a veces dudamos de cosas que vemos en la iglesia? Por ejemplo, la iglesia dice, como decía el Papa Francisco, la iglesia está abierta para todos. O el tema del documento este famoso que se dio en la iglesia de Fiduciam Supplicans. O sea, tantas cosas que en la iglesia pasan y uno dice, sí, hay algunas que son cuestionables y otras que no, pero hay gente que se dedica a cuestionarlo todo, pero con poco entendimiento, poca información. Y hoy les invito a escudriñar la postura de la iglesia, a escudriñar por qué la iglesia opina de X o Y tema de esta forma, porque esto es muy importante, porque a veces tomar tan a la ligera un comentario, o hasta lo que yo digo también, puede hacer que uno cree un criterio diferente de lo que realmente la iglesia puede que esté enseñando. Y yo soy un ser humano, como dijo Pedro, le dijo a Cornelio, cuando llegó Pedro allá y Cornelio lo recibió, Cornelio ¿qué hizo? Se tiró por tierra y lo comenzó a adorar. Y Pedro le dijo, no, levántate, yo soy tan hombre como tú. Podríamos traducir así, yo soy tan pecador como tú. No soy distinto a ti, no soy un Dios, no me adores. El único que debemos adorar, al único que debemos seguir es a Cristo, Maestro, camino, verdad y vida. Bien, continuamos entonces, ya compartimos el texto con ustedes del capítulo 10, la parte final, y ahora nos adentramos acá en esta parte a la reflexión.
Y como reflexión, ya le había comentado el título, dice, el Espíritu desciende sobre los gentiles. Y la reflexión tengo lo siguiente, el Espíritu Santo precede y confirma la apertura misionera de la iglesia. No fue Pedro que hace la apertura. Pedro fue enviado ahí como ministro legítimamente ordenado por el propio Cristo, como un otro Cristo, alter Christi, en representación de Cristo, y el Espíritu Santo le da la señal, le dice, no debes ignorar a los gentiles. Ya lo vimos en los textos anteriores, con respecto a la sábana con los animalitos y todo esto que habíamos comentado. Y él a entender el mensaje cuando lo fueron a buscar y todo lo demás, que el Espíritu Santo le dice, oye, no, ellos te vinieron a buscar, tienes que ir con ellos. Vaya, se presenta, pasa todo esto, y al final el Espíritu Santo es el que le indica a él que sí son ellos, los confirma, y él los bautiza luego. ¿Cómo los confirma? Viendo Pedro y los demás que estaban con él, fueron como testigos o acompañantes de Jope, vieron cómo descendió el Espíritu Santo sobre tanto los judíos que estaban presentes en la sala como los gentiles. Entonces el Espíritu Santo siempre precede, siempre confirma la apertura misionera de la iglesia. En este caso, siempre va por delante. Cuando nosotros pensamos que estamos haciendo algo, que estamos innovando, en este caso, como por ejemplo salir a dar el querigma, a dar un tema, o este tema propio que yo lo estoy trayendo aquí, yo pienso, ay no, mira, yo estoy innovando. Sí, en YouTube pueden haber otras personas que hayan hecho videos hablando de los textos de Hechos de los Apóstoles o leyéndolo así como lo estoy haciendo yo. Perfectamente, está bien. Pero antes de todo ello ya el Espíritu Santo había avanzado. Y antes que existiera el Internet, ya existía la cincuentena pascual, donde esto se revisa diariamente en la Iglesia Católica, de lunes a sábado, por decirlo así, sábado en la mañana, donde vamos leyendo cada pasaje del libro de Hechos de los Apóstoles. O sea, ya el Espíritu Santo había suscitado hombres y mujeres para que esto se fuera configurando así y que recordáramos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que el Espíritu Santo es una persona y actúa como persona y le da sus dones a cada uno como Él quiere, no como uno se lo exige. Teniendo en cuenta eso, vamos a la Sagrada Tradición. En este caso vamos a citar a un santo que me parece que no hemos mencionado en ningún video hasta el momento. Es un santo del siglo VII, siglo VIII, y se llama San Beda el Venerable. San Beda el Venerable. Y él comenta con respecto al libro de Hechos de los Apóstoles lo siguiente. El Espíritu mostró que los gentiles eran llamados a la misma gracia. En este caso el Espíritu Santo es el que muestra que los gentiles, no solo los judíos, sino todo aquel que guarde los mandamientos de Dios, en algún momento, tarde o temprano, alguien, algún emisario llegará y lo bautizará, como pasó en el caso de Pedro. Entonces, ya esto es como un comentario añadido a lo que leímos en el día de hoy con respecto a el tema de el Espíritu desciende sobre los gentiles. Pasemos ya en la penúltima parte a compartirles el texto de Hechos de los Apóstoles, del Catecismo de la Iglesia Católica para el día de hoy. Y este texto está bajo el numeral 781. Dice, la Iglesia, Pueblo de Dios, tiene un subtítulo acá. Y esto pertenece al párrafo 2, donde dice la Iglesia, Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo. Numeral 781 o 781. En todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Eso indistintamente que sea cristiano católico, cristiano no católico o incluso alguien que nunca haya escuchado de la fe cristiana. Continuamos. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que lo conocieran de verdad y le sirvan con una vida santa. Eligió pues a Israel para pueblo suyo, hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco. Le fue revelando su persona y su plan a lo largo de la historia y lo fue santificando en el proceso. Dice,
le fue revelado su persona y su plan a lo largo de la historia y lo fue santificando en el proceso. Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba a realizarse en Cristo Jesús. Y eso es lo que narra el Querigma. Esa es la alianza nueva y eterna que es pactada con la sangre y la carne de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando a las gentes entre los judíos y los gentiles para que se unieran no según la carne, sino en el Espíritu. ¿Y en qué Espíritu? Esa unión, esa comunión en el Espíritu Santo. Y este es el que fluye a través de las venas de la iglesia cuando estamos en comunión con ella. Entonces tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta que Cristo fundó una sola iglesia, que su vicario, en este caso es Pedro, junto con los demás obispos, en comunión con los obispos, con la escuela episcopal, digámoslo así, de la Iglesia Católica. Y todo esto junto no actúa de forma individual, sino, como dice acá, es como en comunidad. Todos debemos adherirnos a la vid verdadera, que es Jesús, Maestro, Camino, Verdad y Vida. Finalicemos entonces con la oración inspirada en una pequeña frase que tengo acá y luego haremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, rompe nuestras fronteras humanas. Espíritu Santo, consolídanos en la verdad. Espíritu Santo, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a continuar, porque contigo todo y sin ti nada. Espíritu Santo, trabaja en nuestros corazones y nuestras mentes para tener esa apertura a la verdad. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y fortifica nuestra voluntad para hacerlo todo para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, ayúdanos porque no podemos solos. Envíanos tus dones, danos esas virtudes teologales que nacen de esa comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no nos perdamos. ¿Para qué? Para que resistamos a las tentaciones. ¿Para qué? Para que no nos desesperemos en medio de la tormenta. ¿Para qué? Para que sepamos mantenernos en unidad, así como está y somos reflejo de esa iglesia triunfante que está en el cielo, que está en comunión perfecta contigo. Que la iglesia peregrina que somos todos nosotros mantengamos esta unidad en la fe, en la esperanza y en la caridad, pero sobre todo en la caridad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.